Todos pensamos que Seleni Santos rechazó la pizza de Yoridan Martínez por dignidad. Pero tras revisar frame por frame las cámaras de 24 horas, la realidad es más oscura. Lo que hizo Seleni con esas 2 rebanadas no fue rebeldía. Fue codicia disfrazada de drama. Y hoy te demuestro por qué esta mujer no necesita actriz de telenovela. Ella solita se arma la función. Quédate, porque el final tiene un plot twist que ni la producción se vio venir. En los próximos minutos desarmamos 3 mentiras que la edición intentó colar ayer. Primero, ¿por qué Seleni realmente se encerró en el cuarto antes de que llegara la pizza? Segundo, el gesto exacto de Horacio Pancheri que destapó toda la hipocresía sin que él lo notara. Y tercero, lo que sucedió en el confesionario de Seleni minutos después de que se tragó la segunda rebanada, un dato que cambia todo lo que creíamos sobre su supuesta fortaleza. Al final vas a entender que la pizza no era comida, era una trampa psicológica y Seleni cayó redondita. Pero antes del clímax, necesito que veas con tus propios ojos cómo se construyó el teatro completo, porque lo que viene es oro puro. Para entender el nivel de cinismo que vivimos ayer, hay que regresar una semana atrás. Seleni Santos llevaba 7 días quejándose de que no había comida decente en la casa, de que la harina de los guerreros era un insulto a su paladar y de que Yoridan Martínez no sabía ni freír un huevo. La semana pasada, en pleno delirio de hambre, Seleni llegó a insinuar que si había gente pasando hambre en el planeta, era porque gente como Yoridan desperdiciaba los ingredientes. Imagínate el nivel de drama, mi amor, que para justificar su antojo de pizza, esta mujer inventó una crisis humanitaria. Y mientras ella armaba su telenovela del hambre, Josh Martínez y Zelma Curvicherem Elías intentaban calmarla, le prometían que pronto tendrían una comida decente, que los espartanos no eran tan malos, que todo se iba a resolver. Seleni los miraba con esa cara de víctima que ya le conocemos, la misma cara que pone cuando quiere que todos en Twitter la defiendan. Pero aquí viene el primer detalle que la edición cortó. En las cámaras de la madrugada, cuando nadie veía, Seleni estaba en la cocina revisando los refrigeradores. No buscaba nada específico, mi amor. Ella estaba contando los ingredientes, viendo qué quedaba de harina, de queso, de tomate. Planeaban. Y ese planeo es la clave para entender por qué su rechazo de ayer fue puro teatro. Porque si tú llevas una semana contando quesos a las 3 de la mañana, no me vengas con el cuento de que no querías pizza. Eso es como el que se pone a ver el menú del restaurante desde la ventana y luego dice que no tenía hambre. La misma Seleni que pedía dignidad era la que olfateaba los tuppers en la oscuridad. Y eso, mi amor, es material de antología para cualquier psicólogo de reality. Mientras tanto, afuera, los demás guerreros soñaban con una comida que no fuera harina remojada. Y ese hambre colectivo es el caldo de cultivo perfecto para lo que viene. Llega el día decisivo. Stefano Piccioni entra a la cocina con una misión: preparar la pizza de los guerreros de la luz usando la harina que tanto había costado conseguir. El aroma se empieza a esparcir por toda la casa. Ese olor a queso derretido y masa dorada que despierta instintos primarios en cualquier ser humano con estómago. Hasta Luis Coronel y Kenny Rodríguez se asomaban con cara de niño en diciembre porque llevaban días comiendo cosas que ni siquiera tenían nombre. Incluso Fabio Agostini dejó de quejarse de los bombillos por 5 minutos. Tal era el poder aromático de esa pizza. Seleni está en el cuarto, acostada, haciendo su show de dignidad herida. Dice que no quiere comer, que respeten su decisión, que esa pizza solo fue hecha para limpiar la imagen de Yoridan Martínez, y luego suelta la joya de la corona. Dice que además ellos tuvieron que dar los ingredientes. O sea, mi amor, según Seleni, la pizza estaba manchada de humillación porque los guerreros aportaron la harina. Pero aquí es donde yo me detengo y te pido que observes la magia del reality. Mientras Seleni dice todo esto con voz de mártir, sus ojos no dejan de mirar hacia la puerta. Y no es una mirada casual, es la mirada de mi sobrino cuando huele las galletas del horno y dice que no tiene hambre.
Esa mirada que va y viene, que calcula la distancia entre la cama y la mesa. Josh Martínez, pobre iluso, se va a la habitación para no darle ganas de comer a Seleni, prefiriendo privarse él antes de enojarla. Zelma Curvy Cherem-Elias también intenta convencerla, le habla bonito, le dice que se mantenga firme, pero Seleni ya no escucha, Seleni está en otra frecuencia. Y justo cuando la tensión está en su punto más alto, cuando todos creen que esta mujer va a mantener su ayuno de dignidad, alguien toca la puerta y lo que entra no es una traición. Es una pizza entera. Pero aquí viene el dato que nadie vio y que te voy a revelar en el siguiente bloque, porque lo que hizo Seleni al ver esa caja no fue ni sorpresa ni resignación, fue alivio disfrazado de derrota, y eso solo lo notas si miras sus manos, no su cara. Horacio Pancheri entra al cuarto con la caja en las manos y le dice a Selene algo que debería haberse quedado en el guión de cualquier película romántica barata. Le dice que la pizza es para todos, que no la excluyeron, que ellos comparten todo. Y aquí, mi amor, quiero que congelen la imagen, porque la cara de Selene en ese segundo exacto es un masterclass de actuación. Primero, la sorpresa fingida. Luego, la resistencia teatral. Y finalmente, esa rendición que parece derrota pero es puro alivio. Acepta la pizza no porque Horacio la convenció, acepta porque Horacio le dio la excusa perfecta. Ahora ella puede comer y seguir siendo la víctima, porque no fue su culpa, fue Horacio que la obligó con sus palabras bonitas. Y así, sin más, Selene Santos se levanta de esa cama como si la hubieran resucitado, toma su rebanada y se esconde en un rincón para que no le vean la cara. Pero las cámaras de 24 horas no perdonan, mi amor. Esas cámaras la captaron mordiendo con una ferocidad que no se ve ni en los documentales de leones en la sabana. Y mientras ella devoraba, Josh Martínez explotaba afuera gritando que ya había bandera blanca, que los espartanos les hicieron la pizza, que esperaba que ya se llevaran bien hasta el final de la casa de los famosos. Josh estaba tan feliz que no se dio cuenta de que acababa de entregarle a Selene la excusa del siglo. Pero hay un detalle que nadie notó en ese momento, y es que mientras Selene masticaba, alguien más estaba afuera sin probar ni una miga. Y esa persona es la verdadera clave de todo este desastre, porque su ausencia en la mesa desenmascara la verdadera naturaleza del gesto de Yoridan Martínez y demuestra que la pizza nunca fue un regalo, fue una sentencia que Selene no supo leer. Mientras Selene se daba el festín escondido, Verónica del Castillo no tuvo el placer de comer ni una sola rebanada. Ella fue la verdadera víctima de la noche, la que se quedó con las promesas en el aire y el estómago vacío. Y eso me lleva al cuerpo central de esta historia, mi amor, porque la pizza no era solo masa y queso, era un símbolo de poder. Los guerreros de la luz habían entregado su harina, su dignidad y su hambre para que Yoridan Martínez cocinara algo que finalmente los uniera. Y Selene, en su rincón oscuro, lo entendió perfectamente. Por eso se la comió a escondidas. Por eso no quiso salir a la mesa. No era vergüenza. Era estrategia. Si los demás la veían disfrutando, se le caía el personaje de mujer incorruptible. Pero el cuerpo no miente. Y el cuerpo de Selene esa noche estaba haciendo una fiesta. Vean las imágenes, porque la edición del programa suavizó todo, pero en el feed en vivo se veía claro. Selene se terminó 2 rebanadas en menos tiempo del que yo me tomo un café. 2 bocados por rebanada, mi amor, eso no es comer, eso es inhalar. Y mientras ella limpiaba los dedos en la servilleta, afuera se armaba la discusión que definiría el resto de la semana, porque cuando Selene salió a dar su veredicto, nadie estaba preparado para el nivel de descaro que traía guardado. Y lo peor es que ella creía que nadie se había dado cuenta de su atracón, pero las cámaras la delataron con una crueldad que solo el reality show puede permitirse. Y aquí viene la pregunta que nadie se hizo. Si la pizza era tan mala como decía Selene, ¿por qué se escondió para comerla?
Esa es la pregunta que desmorona todo su castillo de naipes y que nos lleva directo al momento en que sus propios aliados le dan la espalda. Llega el momento de la confrontación. Seleni Santos, con la panza llena y el alma vacía, se atreve a decir que la pizza estaba pasable, que era decente, que se la comió porque no le quedó de otra, pero que ella había comido mejores pizzas en su vida. Y aquí es donde yo aplaudo a Jos Martínez y a Zelma Corvicher-Emelias porque no se lo dejaron pasar. Jos le dice directo a Seleni, y ya no seas tan malvada. Todos sabemos que estaba buena, y tú no, con tal de desacreditar a Yoridan, digas que no estaba buena después de que te comiste 2 pedazos y tan rápido que sentías que te los iban a quitar. Y Curvy, con esa voz de compa que ya le conocemos, le suelta que no se haga la que no está buena porque cae mal. Que cae mal y nadie le va a creer. Y tiene toda la razón, mi amor, porque si tú te comes media pizza en 2 bocados y luego dices que era pasable, lo único que pasaste fue vergüenza. Seleni movía la boca desde que Horacio Pancheri entró con la caja. Ya tenía toda la saliva acumulada. Se le veía en los ojos ese brillo de antojo que no se puede fingir. Y todavía se atreve a poner cara de fastidio. Luis Coronel y Kenny Rodríguez la miraban desde la mesa con esa cara de no estamos creyendo nada de lo que dices, porque no es solo que mienta, es que insulta la inteligencia de quien la ve. Y en este punto del video yo te voy a confesar algo que no he dicho en ningún otro análisis. Hay una razón por la que Seleni odia admitir que Yoridan cocina bien. Y no es solo por el juego. Esa razón se esconde en una conversación que tuvieron en el jardín hace 3 semanas. Una conversación que la producción nunca emitió, pero que el feed en vivo captó completa. Y eso cambia todo porque te demuestra que lo de ayer no fue capricho. Fue venganza emocional camuflada de dignidad. Y esa venganza tiene raíces más profundas de lo que imagina. Hace 3 semanas, en una tarde que parecía aburrida, Seleni Santos le confesó a Yoridan Martínez que ella se sentía menos. Le dijo que ver a Yoridan cocinar también la hacía sentir inútil, que en su casa nadie le pedía que preparara nada porque todos sabían que su comida era mala. Yoridan, pobre, le respondió con un abrazo y le dijo que no era cierto, que todos tenían talentos diferentes. Esa conversación quedó enterrada en los archivos, pero yo la encontré. Y ahora entiendes todo, mi amor. Seleni no rechaza la pizza de Yoridan porque sea mala. La rechaza porque Yoridan es buena. Es un complejo de inferioridad disfrazado de dignidad. Y eso explica por qué la semana pasada Seleni inventó que el hambre en el mundo era culpa de Yoridan. Porque esta semana dijo que la pizza era para limpiar su imagen y porque al final se la comió escondida. No es estrategia de juego. Es terapia barata. Y mientras Seleni hacía su terapia con masa de pizza, afuera los demás hablaban de la eliminación. Horacio Pancheri se había salvado. Verónica del Castillo ya había salido. Y en la placa quedaban Fabio Agostini, Stefano Piscioni, Kenny Rodríguez y el cuarto nominado. Kenny decía que si se iba era porque no era tan famoso como Josh o Fabio, y Horacio lo animaba diciendo que tenía muchos guerreros apoyándolo. Fabio estaba indignado pensando en los bombillos y en el mueble de Luis Coronel, que según él ya debía haber salido hace tiempo. Todo era caos, pero el caos giraba alrededor de una mujer que no pudo soportar que otra le ganara en la cocina. Y eso, mi amor, es más triste que cualquier nominación, porque demuestra que el verdadero enemigo de Seleni no está en la placa, está en su propia cabeza, y eso es algo que ningún voto del público puede salvar. Así que aquí estamos, al final de esta historia de pizza y traición. Seleni Santos cayó en su propia trampa, no porque la pizza estuviera envenenada, sino porque su orgullo sí lo estaba. Yoridan Martínez no necesitaba limpiar su imagen con una rebanada de queso. Ella ya había demostrado quién era cada vez que encendía la estufa. Pero Seleni necesitaba creer que Yoridan era mala, porque si Yoridan era buena, entonces ella quedaba en segundo lugar incluso en su propia cabeza. Y ese es el plot twist que nadie vio venir. No era la pizza de reconciliación, era el espejo de la vergüenza. Si llegaste hasta aquí,
Ya entiendes por qué este video no era solo sobre comida, era sobre cómo el reality nos muestra lo que no queremos ver de nosotros mismos. Cada vez que señalamos a Seleni por su hipocresía, estamos viendo reflejado ese miedo que todos tenemos a admitir que alguien más puede ser mejor que nosotros en algo que nos importa. Y eso duele más que cualquier eliminación. Pero bueno, mi amor, aquí no venimos a llorar, venimos a analizar con sazón y sin piedad. Y si te quedaste con ganas de más, te dejo una pregunta colgada. ¿Recuerdas la pelea de Seleni con Zelma Carvey y Cherem Elías por los trastes sucios? Bueno, acabo de subir un análisis donde demuestro que esa pelea fue planeada por la producción desde el casting, usando clips que nunca pasaron por la edición oficial. Haz clic en ese video porque la conexión te va a dejar sin aire. Nos vemos mañana, deja tu like si te reíste o te enojaste y recuerda que en esta casa no creemos en la dignidad a media standby.